buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos con Wilmer Merino. Él actualmente es un periodista multimedia y nos va a compartir un poco sobre su experiencia de cómo se ha vivido lo que fue la transición del periodismo tradicional hacia la era digital. ¿Qué tal, don Wilmer? ¿Qué nos cuenta? Pues bien, un gusto de tenerlos acá. Encantado de poder colaborar con ustedes con este tema tan interesante. Bueno, pues vamos a proceder a unas preguntas para que usted nos vaya hablando sobre este proceso, ¿verdad? Okay. Según su experiencia, ¿cómo era el proceso antes de las plataformas digitales al momento de realizar una noticia, don Wilmer? Bueno, antes que existiera el mundo digital, los periodistas, desde un día antes pensábamos siempre en qué temas cubrir al día siguiente. Nos presentábamos ante un editor para proponerle, presentarle la temática, la propuesta de investigar ese día, y ellos lo aprueban y ya uno se iba, digamos, al campo a cazar la noticia, básicamente, a buscar la información y a corroborar todo lo que, la hipótesis que uno tenía del tema de investigar. Básicamente uno se pasaba toda una mañana, parte del mediodía si es posible, hasta llegar aproximadamente 2 de la tarde, por ejemplo, a una reunión con el editor para ver qué resultados salían. Casi siempre uno ya tenía que llevar resuelto, ¿verdad?, el tema tal cual uno lo había propuesto, o todavía aún con algún giro importante o tal vez descubriendo cosas nuevas. El punto es que en esa reunión, digamos, los periódicos han estado divididos por secciones, cada sección tiene un equipo, y básicamente uno competía por tener el mejor tema. Y el editor básicamente también aprobaba, y él se iba luego a una reunión de editores a competir con el resto de editores para ver quién se llevaba la portada del periódico, por decirlo de alguna manera. Siempre a ver qué equipo destacaba con el mejor tema, y la meta era conseguir que tu tema fuera la portada del periódico, por ejemplo, el mejor tema, la mejor investigación, etc. Eso era el día a día. Entonces ya en la tarde uno se concentraba en llenar 1, 2, 3 páginas, 4 páginas, dependiendo del espacio que a uno le daba en el periódico, y se pasaba en la tarde redactando, poniendo ya en el papel, muy bien explicado, con todas las fuentes necesarias, el tema para que al día siguiente ya todo el mundo en su casa, en la oficina, pudiera leer la noticia o el trabajo científico que se ha realizado un día antes. Eso básicamente era el trabajo. Antes que existiera lo digital, digamos, no había que alimentar otro tipo de plataforma. Nuestra plataforma era únicamente para los periódicos, en este caso el papel, y para los otros medios como la televisión, la edición del noticiero de la noche o de la mañana temprano, etc. ¿Cómo era el proceso de efectuar una noticia cuando se implementó la evolución digital? ¿Cómo cambió el proceso a lo digital? El proceso básicamente siguió siendo similar, pero con una diferencia, que la inmediatez, digamos, esto tal vez lo puedo comparar yo con la radio, a diferencia de nosotros que teníamos toda una tarde para profundizar más en el tema y redactar y todo eso. La radio tal vez tenía aproximadamente 1:30, 2 horas para preparar el material y ya lanzarlo al aire en un programa de noticiero radial, o tal vez el noticiero también lanzarlo en 1 o 2 horas al noticiero al mediodía, por ejemplo. Ahora es mucho más rápido, porque ahora con lo digital el hecho ocurre y en minutos ya tiene que estar en nuestro sitio web o en redes sociales. Primero en redes, obviamente las redes son la puerta para llegar antes al periódico, que ahora es digital. Entonces tenemos dos mundos, tenemos el mundo digital y el papel, que es lo que acabo de explicar, se mantiene igual, digamos. Esa misma información, o tal vez con más profundidad, se lo publicará al día siguiente. Pero hay una primera etapa en la que se prioriza la inmediatez, que es el que da a conocer la noticia primero. Entonces ahí está la competencia por la primicia.
Obviamente, a diferencia de cualquier reportero ciudadano que ahora dicen que ahora cualquier persona puede informar desde la calle, puede ser cierto en el sentido de informar un hecho y lanzarlo a redes sociales, como hace medio mundo ahora, pero usando el método periodístico solamente lo hacen los periodistas, con esa rigurosidad, con esa, digamos, profesionalidad al tratar de dar el conocer la información, solamente lo hacen los periodistas y los medios serios. Y entonces dentro de los medios existe ahora esa competencia también por dar a conocer la noticia primero, porque eso te genera más tráfico y tenemos esa, digamos, esa presión extra ahora, que es subir inmediatamente o lo más pronto posible la información, ya corroborada obviamente. Y luego sigue el proceso que ya estaba. Usualmente ahora los periódicos tienen un equipo que está más enfocado en lo digital, alimentar el periódico digital y las redes, y hay equipos que están dedicados a la edición de papel. O a veces él mismo hace ambas labores, eso ya depende de las condiciones de cada medio, de cada periódico. ¿Cuál fue el proceso más difícil del cambio de lo tradicional a lo digital? ¿Qué ustedes consideran? Yo creo que el cambio más difícil fue cambiarse el chip, pasar de años, décadas, de trabajar con esa rutina, de ir tras la noticia, prepararla, discutirla con el editor, pasar todo ese proceso a redactar en la tarde y luego preparar todo para que el día siguiente esté, a correr y todo eso que lleva horas, a simplificarlo en minutos. Entonces ese chip, digamos que costó, creo que una cuestión generacional, porque generalmente los periodistas mayores fue a los que quizás más les costó, y algunos también que generaron resistencia, ¿no? Por eso es que usualmente en las redacciones algunos de los periodistas más jóvenes que comenzaron, que ya entraron directamente a lo digital, se quedaron muchos, en algunas dinámicas era así, muchos directamente a la web y redes, y los periodistas más veteranos seguían trabajando igual. Sin embargo, la necesidad, porque esto a nadie le avisaron, a ningún medio le avisaron que esto iba a cambiar, la necesidad provocó que se tuvieran que especializar todos los periodistas, independientemente de la edad de la generación. Todos tenían que tener en mente el chip de tener la información lista para redes inmediatamente, de tuitear la información inmediatamente, por ejemplo, y poder hacer una nota en minutos para que ya esté en el periódico digital lo más pronto posible. Entonces, luego todo el equipo de los periódicos, ya con esa, digamos, nueva realidad, ya tenía que trabajar de ese tipo, y así ha sido hasta el momento. Entonces lo difícil fue eso, pasar de un mundo totalmente publicación impresa al mundo digital. Fue un poco difícil para muchos, generalmente para los que tenían años de trabajar así, no tanto para los que llegaron ya más jóvenes, digamos. Ya venían con otra dinámica de trabajo, ¿verdad? Ya venían como ya preparados para ese tipo de trabajo. Es posible, sí, claro, ya para ellos era más natural, digamos. Sin embargo, el trabajo se volvió un poco más pesado, en el sentido que ahora hay que concentrarse en más cosas en el momento. Desde el momento que uno está tomando digamos, una conferencia de prensa, un hecho X que ha pasado, desde ese momento ya transmitir en un video, hay que estar pensando en dar a conocer la información al instante. Eso no ocurría antes. Incluso los fotógrafos hacían las fotos, décadas anteriores hacían fotos y todavía tenían que llegar a revelar las fotos. Entonces eso era totalmente diferente. Okay. El tiempo que se estimaba para realizar una noticia en proceso tradicional y cuánto tiempo se invierte ahora en lo digital, más o menos. Bueno, creo que eso ya lo contestamos. Antes, como le comentaba, podíamos salir a reportear a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Pasaban horas mientras uno iba a investigar, a visitar una fuente, a investigar con otra fuente, hasta regresar al mediodía a discutir el enfoque con el editor, y luego tomarnos un par de horas, por lo menos en la tarde, dependiendo de la cantidad de páginas que uno tuviera que llenar,
a redactar la nota. Eso te puede llevar desde una mañana de reportero a una tarde de ya redacción puesta, digamos, en el diseño, el montaje en el diseño para que estuviera listo. Ahora, exacto, ahora no, ahora como repetí, como lo decía antes, es al instante. O sea, ya desde un primer video que estamos subiendo a Facebook, a Twitter, a Instagram, o información que estamos tuiteando, desde ese momento ya se está informando a minutos de que ha ocurrido el hecho. O en una transmisión en vivo, incluso, ¿no? Puede estar transmitiendo al instante, ya informando con otros medios que antes no existían. O si solamente se va a llevar en el sitio web, puede ser que media hora, poner un tiempo medio. Según su criterio, ¿cuáles eran las competencias que se debían de tener para poder ejercer este tipo de empleo ya en la etapa digital? Según como usted lo vio, ¿cómo se tenía que preparar para ese tipo de trabajo? Bueno, yo creo que hay ciertas, aquí hay una combinación, creo yo, de, primero, siempre es periodista el que trabajaba para el impreso, que el periodista que trabaja para el digital. Digamos, el método periodístico sigue siendo igual. Como repetía, un periodista siempre tiene que ser lo más profesional posible en cuanto a rigurosidad, en cuanto al reporteo, a la verificación de los hechos, al contraste de fuentes, para que estemos presentando a la gente la información más verídica posible. Pero a esto ya con la era digital ya le sumamos otras habilidades, que es el poder usar, poder usar primero las herramientas del internet, las aplicaciones que están en el juego hoy en día, saber hacer videos, fotografías, ediciones, incluso en el celular, o ediciones fotográficas en el celular, saber usar las redes y subir al instante material. Entonces, quizá para la nueva generación que entró a los periódicos ya en esta etapa, para muchos fue un poco más fácil, porque algunos incluso ya nacieron dentro de ese mundo, entonces les era mucho más fácil. Otros tuvieron que aprenderlo. Al principio no existía, digamos, métodos específicos para cómo hacerlo, sino que en el camino los medios se tuvieron que ir adaptando y fueron readecuando sus redacciones para poder reforzar el periodismo con nuevas herramientas, y ahí es donde, como usted decía, había que aprender otras habilidades, como cómo usar una cámara de video, el lenguaje audiovisual, que también es diferente, ¿no? Aprenderlo, planos, transiciones, programas de edición, y ahora las aplicaciones que se usan en las redes sociales, ¿no? Entonces, realmente no para. Ahora el periodista multimedia se tiene que estar actualizando, o sea, es un aprendizaje que no se detiene realmente, porque la tecnología no se detiene. Exacto, justamente eso es lo que queríamos enfocar nosotros, ¿verdad? Que en el caso de periodismo, pues era un poco, en la época de años anteriores, pues era más de papel, lo que se mencionaba, pero ahora siento que cada quien tiene que estarse ahí como una nueva aplicación, hay que averiguar cómo es, hay que ambientarse en esa nueva aplicación, aprender nuevas estrategias, nuevos programas, y eso como es lo que también ustedes vivieron esa transición de adaptarse a eso. Sí, todos tuvimos que irnos adaptando a esta. En su cargo acá, usted es periodista multimedia directamente. Sí, soy editor multimedia. Ok, bueno, pues muchas gracias por habernos compartido en este momento todo lo que fue esa experiencia, ¿verdad? Para nosotros es muy importante porque nosotros estamos viendo mucho ya la era digital, ya todo es digital, ya hablamos ya más de inteligencia artificial y todo va con un camino que no sabemos todavía cómo se decía, ¿verdad? No sabemos dónde va a parar. No lo vamos a parar, ¿verdad? Pero ese es el objetivo de que alguien nos comentara con los retos que se encontró, cómo fue el proceso de cambio de lo tradicional a la era, ¿verdad? Así es que muchas gracias.
por su apoyo, ¿verdad? Y por habernos compartido su experiencia, y por nosotros la vamos a compartir también con nuestro catedrático que nos está presentando, que Dios se acuerde, ¿verdad? Ok, gracias. Nos tomamos en cuenta y saludos al catedrático. Gracias. Gracias.